Hayuna. Frase de 5 palabras que, según se informa, ha estado resonando por los pasillos del castillo de Windsor, pasando silenciosamente de un miembro del palacio a otro antes de finalmente encontrar su camino hacia la conversación pública más amplia. 5 palabras corrientes aparentemente pronunciadas sin audiencias, sin cámaras y sin la protección de una declaración real, cuidadosamente preparada, se han presentado como el momento en que finalmente cambió un viejo equilibrio de poder. Pero antes de que esas palabras puedan entenderse realmente, hay que comprender las décadas de silencio, resentimiento, dolor e historia no resuelta que supuestamente se acumularon detrás de ellas, porque esas 5 palabras no surgieron de un solo enfrentamiento dramático. Pertenecen a una historia mucho más larga, la que involucra a una mujer que pasó décadas dominando el arte real de decir muy poco, mientras permitía que sus acciones, sus silencios y sus elecciones hablaran por ella. Y cuando esas palabras finalmente fueron pronunciadas, según el relato, estaban dirigidas a alguien que había pasado años creyendo que ciertas preguntas nunca se harían en voz alta. O en última instancia, esta historia trata sobre una deuda que supuestamente se mantuvo durante aproximadamente 25 años, antes de que alguien finalmente decidiera que era hora de saldar la cuenta. No hubo un comunicado de prensa del palacio anunciando el momento, ni una aparición televisiva cuidadosamente programada, ni ninguna declaración dramática publicada a través de una oficina de comunicaciones oficial. En cambio, la historia se centra en una pintura, una conversación telefónica, una velada tranquila dentro de una galería que de otro modo estaría vacía, y 5 palabras supuestamente dichas directamente a otra persona, cuando no había público a quien impresionar. Y es por eso que cada detalle que conduce a esas 5 palabras es importante, porque si empiezas por el enfrentamiento mismo, te pierdes la historia emocional que dio a esas palabras su extraordinario peso. Así que tenemos que retroceder más allá de la galería, más allá de la llamada telefónica, más allá de las reacciones reales, y regresar al lugar donde supuestamente comenzó esta historia, un tranquilo almacén dentro del castillo de Windsor. Durante más de 2 décadas, según el relato, un retrato permaneció escondido en algún lugar dentro de la enorme maquinaria del castillo de Windsor. No era un cuadro insignificante ni tampoco una obra olvidada que nadie consideraba lo suficientemente importante como para exhibirla. Era un retrato de la princesa Diana, creado durante el apogeo de su vida pública, y según se informa había sido considerado para uno de los espacios simbólicamente más importantes asociados con la residencia real. El lugar ha sido descrito como el Salón de las Matriarcas, un espacio ceremonial supuestamente destinado a representar a las mujeres, cuyas vidas e influencia ayudaron a dar forma a la monarquía moderna. Ya sea que cada detalle de esa descripción pueda establecerse independientemente o no, el simbolismo de la historia es inequívoco. Se suponía que este era un lugar donde la historia real se hacía visible, donde los retratos eran más que una decoración, porque cada rostro en la pared representaba un capítulo de la identidad de la institución. Yo esperaba que el retrato de Diana, según el relato, ocupara ese tipo de espacio. Quienes supuestamente presenciaron su reacción ante la pintura terminada describieron un momento de silencio inusual. No, el silencio incómodo de alguien que intenta ocultar su decepción, sino la quietud de alguien que de repente reconoce una imagen de sí mismo que parece mucho más reveladora de lo esperado. Hay momentos en los que un retrato deja de ser simplemente una pintura y se convierte en un espejo, y así fue como Diana lo experimentó. Pero Diana murió antes de que el retrato pudiera ocupar el lugar previsto. Después de su muerte en agosto de 1997, el mundo fuera de las puertas del palacio entró en un período de extraordinario dolor, con flores cubriendo las calles y millones de personas luchando por comprender cómo alguien que parecía tan presente en sus vidas podía desaparecer repentinamente. Sin embargo, según este relato, mientras el público lloraba ante las cámaras de televisión,
Dentro de la institución se tomaban silenciosamente decisiones sobre qué pasaría con las pertenencias de Diana, su imagen y las huellas físicas que había dejado atrás. El retrato supuestamente fue retirado de la consideración y almacenado donde permaneció durante años. Ese detalle es lo que le da a la historia su centro emocional, porque la pregunta surge naturalmente: ¿por qué una imagen de uno de los miembros más reconocibles y queridos de la familia real se mantendría fuera de la vista durante tanto tiempo? ¿Por qué no se exhibiría en otro lugar, no se prestaría a un museo o no se colocaría en otra sala destacada donde se pudiera reconocer el lugar de Diana en la historia? En cambio, según la historia, permaneció en la oscuridad. Y cuando algo tan simbólicamente poderoso como un retrato desaparece durante un cuarto de siglo, la ausencia misma puede volverse más poderosa que el objeto. El espacio vacío comienza a contar su propia historia, especialmente cuando la persona cuya imagen falta sigue siendo una de las figuras más importantes en la emotiva historia de la monarquía. El dolor público que rodeó la muerte de Diana fue enorme e inequívocamente genuino, pero la atmósfera dentro de la casa real era necesariamente más complicada. A puerta cerrada la gente lidiaba no solo con la muerte de una princesa, sino con las consecuencias de una estructura familiar que ya llevaba años fracturada. La relación de Diana con Carlos había transformado la monarquía mucho antes de su muerte, y su ausencia no borró mágicamente esas tensiones no resueltas. Luego estaba Camila. Durante años, Camilla Parker Bowles había ocupado una posición profundamente controvertida en la historia de Carlos y Diana, una figura cuya relación con Carlos se había vuelto inseparable del colapso de su matrimonio. Diana había expresado su creencia de que efectivamente había 3 personas dentro de su matrimonio, una declaración que se convirtió en una de las líneas definitorias de toda la crisis real. Después de la muerte de Diana, las circunstancias cambiaron drásticamente. Camilla ya no era simplemente la mujer asociada con el capítulo más doloroso del matrimonio de Carlos y Diana. Finalmente estaba destinada a convertirse en la esposa de Carlos y más tarde en reina. Esa transformación alteró el significado de casi todo lo que la rodeaba, incluidas las habitaciones, fotografías, posesiones, recuerdos y símbolos conectados con la mujer, cuya ausencia había creado el espacio que eventualmente ocuparía. Según el relato que proporcionó Camilla, no se mudó simplemente a los espacios que Diana alguna vez había ocupado. Supuestamente, buscó eliminar de ellos ciertos recordatorios de Diana. Un ejemplo son las flores que Diana supuestamente había usado para hacer que las residencias reales parecieran personales y acogedoras, con la afirmación de que estos arreglos fueron eliminados en lugar de simplemente reemplazados. La historia vía aún más lejos, alegando que el antiguo dormitorio de Diana estaba cerrado con llave en lugar de redecorarlo o reutilizarlo. Es importante reconocer si cada elemento de este relato puede verificarse de forma independiente, porque las dramáticas historias reales a menudo combinan historia documentada con interpretación y recuerdos no verificados. Pero dentro de la narrativa, la habitación cerrada se convierte en un poderoso símbolo de algo más grande, el intento de trazar un límite entre la vida que había existido antes de la muerte de Diana y la institución que continuó después. Imagínense lo que esa habitación representó para William. No se trataba simplemente de otro dormitorio dentro de otra residencia real. Era un lugar asociado con su infancia, su madre, sus recuerdos privados y los momentos en que Diana no era la princesa, Diana para el mundo, sino simplemente su madre para él. Se puede renovar una habitación, quitar muebles, trasladar fotografías, pero los recuerdos no responden de la misma manera a las instrucciones oficiales. Por tanto, la supuesta desaparición de la imagen de Diana no se presentó como un acto dramático. En cambio, se describió como algo gradual, casi invisible, con un objeto movido aquí, otra fotografía colocada en algún lugar menos prominente allí, hasta que el patrón general se volvió difícil de ver, porque ninguna decisión parecía lo suficientemente significativa como para atraer la atención. Así es como suele funcionar el cambio institucional, no a través de un anuncio explosivo,
sino a través de 100 decisiones silenciosas que eventualmente dejan el panorama con un aspecto completamente diferente. En algún lugar de ese paisaje cambiante, estaba William, un chico de 15 años que ya se había visto obligado a comprender cosas que la mayoría de los niños de su edad nunca deberían haber comprendido. El 6 de septiembre de 1997, caminó detrás del ataúd de su madre por las calles de Londres, mientras millones de personas observaban, y la imagen se convirtió en una de las fotografías más inquietantes de la historia británica moderna. Lo que a veces se pierde cuando se repite ese momento es el hecho de que William no caminaba en completa inocencia. Sabía que el matrimonio de sus padres se había roto. Comprendió que otra mujer había desempeñado un papel en el colapso de la familia que había conocido, y comprendía lo suficiente las circunstancias que rodeaban la infelicidad de Diana como para saber que su muerte se estaba produciendo en el contexto de años de agitación emocional. Tenía 15 años, pero ese día lo obligó a entrar en una especie de edad adulta que llegó demasiado pronto. Tuvo que caminar detrás del ataúd mientras las cámaras seguían cada movimiento de su rostro, sabiendo que millones de extraños estaban viendo a un hijo llorar a su madre. No había camino privado, ninguna puerta del dormitorio que pudiera cerrar y ninguna posibilidad de simplemente desaparecer hasta que el dolor fuera más fácil de sobrellevar. Esa es la imagen que debes recordar cuando finalmente llegues a las 5 palabras. Porque si la historia es cierta, esas palabras no se referían simplemente a un cuadro, una habitación o un desacuerdo real. Estaban conectados a una historia que William había llevado desde la adolescencia hasta la edad adulta, una historia que involucraba la memoria de su madre, la institución que la sobrevivió y las personas cuyas vidas continuaron después de que la de ella fuera abruptamente truncada. Quizás por eso el supuesto momento dentro de la galería tiene un peso emocional tan extraordinario. Después de 25 años de silencio, el cuadro ya no era simplemente un objeto escondido. Se había convertido en un símbolo de todo lo que seguía sin resolverse. Lo que sucedió a continuación, según el relato, no fue ruidoso teatral ni diseñado para el consumo público. Estaba en silencio, casi dolorosamente silencioso. Y cuando la persona en el centro de ese momento finalmente habló, las 5 palabras fueron suficientes para transformar una vieja deuda de algo recordado en privado en algo que ya no podía ignorarse. Estaba viendo un programa de televisión sobre la monarquía con su madre cuando apareció el nombre de Camilla en la pantalla. Se volvió hacia Diana y le preguntó quién era. Diana tuvo que explicárselo a su hijo menor Liv en medio de un programa sin preparación y sin una versión más amable de la verdad disponible para ofrecerle. Pero lo que se convertiría en algo permanente dentro de William no surgió de una conversación, sino de una carta. 2 años antes de que Diana muriera, escribió una nota a su abogado Lord Mishkin. En esa nota, ella manifestó su creencia de que su marido estaba planeando preparar su muerte en un accidente automovilístico simulado. Ella lo describió en términos específicos: fallo en los frenos, un grave traumatismo craneoencefálico, un escenario que le dejaría libre para seguir adelante con su vida. Él la nombró a Camila. Se describió a sí misma como una mujer utilizada en todos los sentidos de la palabra por el hombre con el que se había casado. 2 años después, Diana murió en un accidente automovilístico en un túnel de París. La nota fue entregada a la policía después de su muerte, y luego permaneció intacta durante 6 años antes de llegar a Scotland Yard. 6 años. Quiero ser completamente sincero con usted acerca de lo que finalmente concluyó la investigación oficial. No encontró evidencia de una conspiración. No estoy aquí para decirles que Diana tenía razón sobre lo que temía. Le digo que le tenía tanto miedo al hombre con el que se había casado, que lo puso por escrito, se lo entregó a su representante legal, y que pasaron 6 años antes de que la policía lo examinara. Les cuento que su hijo finalmente lo leyó. Observe cada decisión que William ha tomado desde que leyó esa carta, porque es el contexto de todas ellas. Observó a Camilla moverse hacia los espacios de su madre. Observó cómo eliminaban los retratos.
Observó cómo el salón de las matriarcas permanecía vacío en cada ocasión familiar, cada evento estatal, cada Navidad, boda y reunión ceremonial durante 25 años. Pasó por delante de esa pared y contó las caras. Sabía exactamente quién faltaba y exactamente por qué. Y en público mantenía su rostro completamente quieto como había aprendido a hacerlo a los 15 años. Se dice que a los 16 se quebró una vez, se llevó a un lado a alguien en quien confiaba y dejó salir todo. Dijo que Camilla había agarrado a su padre y nunca lo soltó. Dijo que esa era la razón por la que su madre había muerto, porque Diana había sido despojada de protección, aislada y expulsada tan lejos de su propia familia, que terminó sola y sin vigilancia en París en medio de la noche. Esas palabras dichas a los 16 años nunca lo abandonaron. Simplemente decidió no repetírselos a nadie que pudiera usarlos en su contra. Ese es el detalle de William que la gente subestima constantemente. A los 15 años aprendió que decir algo verdadero en el momento equivocado no te proporciona nada más que la satisfacción temporal de haberlo dicho. Así que esperó, y esperó durante 25 años, mientras construía. Una rodilla, la otra herida. Pero William no era la única persona de esa familia que llevaba una herida directamente relacionada con Camilla. Había otra, y su herida era más antigua que la de él, era más profunda, y comenzó mucho antes de que Diana entrara en escena. Princesa Ana. Antes de que Camilla se casara con Andrew Parker Bowles tenía una relación seria con la propia Anne. Esto no fue un rumor ni un chisme retrospectivo. Estaban cerca. Sue había discutido el matrimonio entre ellos, y la institución intervino y puso fin al asunto. Andrés era católico. Como miembro de alto rango de la Iglesia de Inglaterra, a Ana no se le permitió casarse con él. La misma institución a la que ha entregado toda su vida adulta le dijo que no. Entonces se hizo a un lado porque eso es lo que Anne siempre ha hecho cuando la familia lo requiere. Al poco tiempo Camilla estaba con Andrew, y Anne se sentó en los bancos de su boda en 1973 y observó cómo sucedía. Mantenga esa imagen por un momento. Una joven de poco más de 20 años, sentada en una iglesia, observando al hombre que la institución le había dicho que no podía casarse. Cásate con la mujer que entró después con los fotógrafos afuera, con el rostro arreglado exactamente en la expresión que la ocasión requería de ella. Y ella nunca dijo una palabra pública al respecto. Ni entonces, ni desde entonces, ni una sílaba. Ese es el hecho fundamental sobre Anne, hay que comparar todo lo demás. Ella no es una mujer que estalla. Ella no es una mujer que crea drama público o filtra quejas a periodistas comprensivos. Archiva las cosas durante décadas si es necesario. Y luego la mujer que se llevó a Andrew Parker Bowles pasó los años siguientes como la compañera oculta que ayudó a destruir el matrimonio del hermano de Ana, destrozó a Diana delante de todo el mundo y finalmente llegó al palacio de Buckingham con una corona en la cabeza. Los biógrafos reales han escrito durante años que Camilla se sintió realmente intimidada por Ana, que la frialdad que Anne dirigió hacia ella no se parecía a nada que encontrara dentro de esa familia. Quiero ser preciso acerca de cómo se ve realmente esa frialdad en la práctica, porque no es algo que una cámara pueda captar. Se le está hablando correctamente en cada cena durante 50 años sin que se le hable como a una familia en ninguna de ellas. Es el escalofrío sostenido de una mujer que nunca es lo suficientemente grosera como para darte algo de qué quejarte. Después de la coronación en mayo de 2023, Anne supuestamente miró a Camilla directamente a los ojos en un almuerzo privado y dijo algo que ha circulado entre el personal doméstico desde entonces. Ella le dijo que ella no es la reina, que es la esposa del rey. Anne supuestamente nunca se ha inclinado ante Camilla, ni una sola vez. La historia cuenta que ella solicitó la exención de ese protocolo directamente a la reina Isabel y que la reina se la concedió sin mucho debate. Y a pesar de todo, Anne vio a Diana desaparecer de las paredes. Observó cómo el retrato se guardaba.
Observó cómo el salón de las matriarcas permaneció incompleto durante 20 años. Vio cómo el miembro más querido de la monarquía moderna era silenciosamente borrado de los espacios ceremoniales de su propia familia. Y cargó cada pieza como Anne lo lleva todo en total silencio, sin darle jamás a nadie la satisfacción de verlo. La llamada telefónica. 2 personas, 2 heridas distintas, 2 décadas de espera, y finalmente, una llamada telefónica. William había estado preparando este momento durante años, y la preparación te dice todo sobre el tipo de futuro rey que será. No entró en una galería con un cuadro bajo el brazo por impulso. Realizó reuniones formales con curadores sobre el protocolo de colocación de retratos. Repasó décadas de registros históricos sobre cada colocación anterior en ese muro de modo que cada paso tenía un precedente verificable detrás. Se aseguró absolutamente de que cuando el retrato de Diana subió, no había ningún mecanismo administrativo, ningún procedimiento institucional, ningún ángulo legal, ningún proceso de apelación que pudiera usarse para bajarlo. Había estado jugando un juego muy largo dentro de su propia familia. Este era el movimiento en el que todo el juego había estado trabajando. La noche antes de que sucediera, William llamó a Anne. La llamada fue breve. Ninguno de los dos necesitó una conversación larga. Ambos habían estado esperando lo suficiente como para que las palabras, cuando finalmente llegaran, no tuvieran que ser muchas. Anne dijo que no podía esperar a ver la reacción. Ella dijo que hacía mucho tiempo que debía hacerlo. Dijo que Diana merecía volver a casa. William dijo que volverá a casa mañana. Esa fue toda la llamada. 2 personas en edificios separados. Entre ellos 70 años combinados de no decir nada en los espacios que importaban. Acordar en 30 segundos hacer lo único que nadie dentro de esa casa se había atrevido a intentar. Camila no tenía idea. Había pasado 25 años creyendo que el argumento estaba resuelto a su favor. Le colocaron el título, el anillo y la corona en la cabeza en la abadía de Westminster. Las paredes estaban dispuestas exactamente como ella quería. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que había estado en cada detalle. Realmente vale la pena examinar de cerca la planificación en torno a la ejecución de este momento, porque elimina cualquier posibilidad de que lo sucedido haya sido espontáneo o sentimental. A Camilla le habían asignado un compromiso fuera de Londres ese día. Su presencia en ese espacio del diario no fue una coincidencia, ni fue suerte. Alguien se sentó con un horario y se aseguró de que ella estaría fuera del edificio, en otra ciudad sin forma práctica de intervenir hasta que todo estuviera terminado y fuera imposible de revertir. El salón de las matriarcas estaba cerrado, no para todos. Se lo permitió la entrada a un pequeño grupo de personal examinado personalmente, personas que habían sido seleccionadas porque entendían de qué estaban a punto de ser parte, y se les podía confiar el silencio que requería. No apareció nada en el diario real oficial. No se preparó, redactó, ni se mantuvo ningún comunicado de prensa listo para su publicación. No había ningún plan para decírselo a nadie. Así es como sabes que nunca se trató de hacer una declaración pública. Se trataba de lograrlo. A primera hora de la tarde, el retrato de Diana fue llevado al salón de las matriarcas. Llevaba más de 2 décadas envuelto en un envoltorio protector en un almacén. Las personas que estuvieron presentes esa noche han descrito cómo el personal se movía con él lenta y cuidadosamente. Con la gentileza específica, la gente se extiende hacia algo que ya ha sido dañado una vez y no merece ser dañado nuevamente. La princesa Ana estaba en la habitación no porque el plan de William así lo exigiera. Los curadores tenían el conocimiento técnico. El protocolo había sido aprobado, cada precedente había sido verificado una y otra vez a lo largo de meses de preparación. Podría haberse quedado en casa y leer sobre ello por la mañana. Ella eligió estar allí porque después de 50 años iba a ver esto suceder con sus propios ojos. Ningún apoderado, ningún informe, ningún intermediario, ella. Se desprendió el envoltorio protector. Por primera vez en más de 2 décadas el retrato de Diana fue completamente visible dentro del castillo de Windsor.
en la habitación donde siempre había tenido la intención de ir. Anne había conocido ese rostro cuando era joven. Ella estaba en la familia antes de que llegara Diana. Observó todo el arco de la vida de Diana dentro de la institución, la boda, el colapso del matrimonio, el dolor público, el funeral. Lo había observado desde unos metros de distancia durante casi 2 décadas. Entonces, cuando se quitó el envoltorio, ella no estaba mirando ningún ícono. No estaba mirando la portada de una revista, ni una pieza de museo. Él la estaba mirando a ser destruida por la misma institución. Ambos lo habían dado todo para que el marco fuera medido, confirmado, medido, nuevamente en una pared de esa significación. La precisión no es opcional. A los 90 minutos de haber llegado el retrato a esa galería, el rostro de Diana estaba en la pared, colocado directamente al lado de la reina. Isabel, 2 mujeres, una al lado de la otra, una que reinó durante 70 años, otra a la que nunca se le permitió reinar en absoluto, justo donde ambas deberían haber estado desde el principio. La habitación quedó en silencio. Varios relatos de personas que estuvieron presentes describieron lo mismo. Nadie habló. Nadie hizo un brindis ni un discurso, ni dijo algo conmemorativo. Se pararon en una galería cerrada en un castillo tranquilo y contemplaron un retrato que en primer lugar nunca debería haber sido eliminado. Y luego la princesa Ana casi, para sí misma en la forma en que alguien habla cuando una frase ha estado en su pecho el tiempo suficiente para salir antes de que hayan decidido decirla, dijo: Diana. Pertenece aquí. Ella no siempre lo hizo. Ella merecía estar aquí. No es cuestión de tiempo, pertenece al presente, como si los últimos 25 años hubieran sido un error administrativo. Alguien finalmente había corregido a una mujer que pasó 7 décadas sin decir lo que piensa, en salas llenas de personas que las habrían usado contra su personal cercano. Lo escuché con suficiente claridad para recordarlo exactamente. A la mañana todo cambió. Camilla regresó de su compromiso esa noche y durmió en el palacio sin tener idea de lo que colgaba de la pared de Windsor. A la mañana siguiente descubrió que la reacción fue inmediata y física. Se quedó rígida de furia en un pasillo frente al personal, que de repente descubrió asuntos urgentes en otra parte. Exigió que retiraran el retrato de inmediato. Exigió una reunión de emergencia con William. Ella exigió que Charles interviniera personalmente. Exigió los nombres de todos los miembros del personal que habían estado dentro de esa galería. Todas las demandas fueron rechazadas. Note eso último. Es lo más revelador. Ella quería nombres. Ese no es el instinto de alguien que quiere mover un cuadro. Ese es el instinto de alguien que pretende tratar con los responsables. Por la forma en que históricamente ha tratado con personas que no seguían sus preferencias, tampoco le daban los nombres, por primera vez en su vida real. Camilla se sentía impotente dentro de un edificio que había pasado 25 años, reestructurando silenciosamente a su alrededor. Había llegado a creer razonablemente, basándose en años de evidencia, que en ese edificio lo que Camilla encontraba incómodo se convirtió en lo que Camilla nunca más tendría que volver a ver. Habitaciones cerradas porque ella las quería cerradas. Las flores ardieron porque ella quería que desaparecieran. Retratos eliminados sin una sola instrucción escrita. Ella había dado forma al entorno sin que nadie registrara que lo había hecho. Ahora ese edificio había sido reestructurado en torno a otra persona y ella no tenía influencia para detenerlo. Pero las demandas rechazadas no fueron el peor momento de esa mañana. El peor momento fue Charles. Había pasado décadas yendo a la guerra por esta mujer, luchado contra la institución cuando se le resistió, enfrentando el desprecio público, durante años absorbido la ira de ambos hijos, que le habían dicho directamente que no se casara con ella. Él siempre había sido la única persona que se interponía entre ella y las consecuencias de sus decisiones. Ella se paró frente a él y esperó a que hiciera una llamada telefónica. No di yo nada, no. Cogió el teléfono, no cuestionó la decisión, no envió una palabra a su secretario privado. Dejó el retrato en pie.
Dejó que el trabajo de su hijo permaneciera intacto. Dejó que su hermana se quedara sin oposición. Y con su silencio entregó a su mujer todo el coste de la mañana. Una llamada telefónica no le habría costado casi nada. Él es el soberano. Una frase en la dirección correcta y ese cuadro estará listo para la hora del almuerzo. Eligió no hacerlo. Los conocedores del palacio han sugerido que en ese silencio, Camilla finalmente entendió algo que nunca se había visto obligada a mirar. Que Charles había tomado una decisión. Eligió a su hijo. Eligió la deuda de la institución con Diana. Elegido para honrar a la mujer a la que había pasado 30 años agraviando. Y el precio de esa elección fue entregado a la persona que estaba frente a él. 5 palabras. Y, entonces la princesa Ana entró en la habitación. Nada en el plan de William incluía esto. Toda su operación había sido construida para el silencio. Un reposicionamiento legalmente hermético que nunca necesitaría ser defendido en voz alta. El plan quedó terminado en el momento en que se levantó el marco. Fue diseñado para hablar por sí mismo. Anne entra para decirlo también. La cara de Camilla no era algo que William sabía que vendría. Se enteró después de la misma manera que todos los demás. Llegó sola, sin ayudantes, sin testigos. Miró a la mujer que había ordenado quemar las flores de Diana, que había cerrado con llave el dormitorio de Diana para que nadie pudiera volver a usarlo. ¿Quién había visto el retrato de Diana desaparecer de estas paredes durante 20 años y ni una sola vez preguntó ¿a dónde fue? Y ella dijo 5 palabras. Es lo que Diana merecía. Tiempo pasado. Una deuda. Destacado durante 25 años. Dicho claramente como una deuda ya saldada. 5 palabras. De una mujer que lleva 70 años perfeccionando la disciplina de no decir lo que piensa. A la única persona a la que nunca le ha tenido miedo. Ni una sola vez. Ni siquiera después de que la corona continuara. Y luego volvió a salir. Camilla se quedó allí y lo tomó. No hubo regreso disponible. No hay autoridad para invocar. No hay versión de la siguiente oración. De donde salió con algo de terreno recuperado. La historia salió a la luz, por supuesto. 5 palabras en una habitación vacía del castillo de Windsor valen más para un periódico que cualquier comunicado de prensa. Y cuando aterrizó, aterrizó en todas partes. La reestructuración que siguió. Lo que vino después no fue solo una mala semana para Camilla. Fue el comienzo visible de un cambio. La sacaron silenciosamente de una serie de compromisos próximos. Ningún anuncio. Acabo de salir del horario. ¿Cómo suceden las cosas cuando alguien de arriba ha decidido y no siente la necesidad de dar explicaciones? Patronatos reales que Diana había fundado. Cuidados paliativos. Salas de sida donde estrechaba la mano de los pacientes sin guantes. Cuando ese solo gesto llegó a los titulares. Remoción de minas terrestres en zonas de conflicto activo. Comenzó a reaparecer silenciosamente en el diario de Catherine y William. Aquí está el número que dice, más que cualquier comentario. Las comunicaciones oficiales de la familia real mencionaron el nombre de Diana más en las 2 semanas posteriores a la publicación del retrato que en los 2 años anteriores combinados. Eso no es sentimiento. Eso es señalizar. Y no se revierte. Todos en la nómina entendieron el cambio al mismo tiempo. Lo que William realmente es. No se puede entender nada de esto sin ser honesto acerca de qué clase de hombre resultó ser William. No el de la línea receptora, el de abajo. Tenía 16 años cuando se formó una idea definitiva de lo que Camilla le había hecho a su madre. Esa visión no ha cambiado en 30 años, simplemente ha sido mucho más disciplinado que su hermano a la hora de ocultarlo. La versión de Harry está documentada públicamente. En enero de 2023, escribió que él y William le suplicaron a Charles que no se casara con Camilla. Lo dijo todo públicamente y absorbió las consecuencias. William eligió un arma diferente. La propia institución. Paciencia. Aprendiendo las reglas lo suficientemente bien como para que nadie pudiera usarlas en su contra. Luego se movió una vez limpiamente en un momento enteramente elegido por él mismo.
legalmente irreversible antes de que nadie supiera qué estaba sucediendo. Por eso, según los informes, Charles le pidió a su hijo en privado que no dejara a Camilla a un lado después de su muerte. Porque Charles sabe lo que es William. En el momento en que asume el trono, cada elemento de la posición de Camilla es revisado por un hombre que nunca ha olvidado y que ahora ha demostrado que está dispuesto a actuar. Diana en la pared. El retrato de Diana cuelga ahora en el Salón de las Matriarcas de Windsor, junto a la reina Isabel, dos mujeres que definieron la forma emocional de la monarquía moderna, permaneciendo juntas donde deberían haber estado durante un cuarto de siglo. William tenía 15 años cuando caminó detrás del ataúd de su madre por Londres. Se hizo una promesa en ese camino. Luego hizo lo más difícil que puede hacer una persona furiosa. Nada. Durante 25 años, mientras se construía algo debajo tan sólido, nadie podía moverlo. Y cuando estuvo listo, trajo a la única persona con la historia y el valor para hacerlo permanente. En silencio una noche, mientras Camilla dormía en Londres, sin tener idea, acompañaron a Diana a casa. Ahora Camilla pasa por ese muro todos los días, en una casa que pasó 25 años, remodelando por un retrato que no puede tocar, con 5 palabras de su cuñada, siguiéndola por cada pasillo, mientras permanezca en él. Una deuda saldada, un muro terminado, una promesa, hecha por un chico de 15 años, en la carretera más vigilada de la historia británica, finalmente cumplida. Si crees que William ha terminado, no has estado prestando atención. Asegúrate de estar suscrito porque el siguiente paso es una historia en la que no querrás quedarte a mitad de camino.